Conozcamos entonces este emblemático parque en el centro de Polanco. Vamos a verlo. El Parque Lincoln está ubicado en la zona sur de Polanco, delimitado por las calles de Emilio Castelar y Luis G. Urbina. Es el primer parque diseñado para la colonia. Originalmente se llamaba Parque Central de Polanco, pero cambió su nombre el 15 de abril de 1966, cuando Estados Unidos donó a México la escultura de Abraham Lincoln, obra de Auguste Saint-Gaudens, y años después se incorporó la escultura de Martin Luther King de Maru Santos. Ambas esculturas se encuentran rodeadas por los dos espejos de agua que caracterizan al parque. Aquí los fines de semana se practica modelismo náutico, reuniendo a un gran número de aficionados para manejar barcos por control remoto. Los visitantes también los pueden rentar. En el lado oeste del parque podemos encontrar la Torre del Reloj, uno de los emblemas de esta colonia. Fue diseñada en 1937 por el arquitecto Enrique Aragón Echegaray y tiene un estilo californiano para que originalmente albergara un palomar. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un espacio cultural en el que hoy en día podemos encontrar distintas exposiciones de arte. En 2013 se habilitó el espacio cultural Nelson Mandela, dedicado al defensor de los derechos humanos y expresidente de Sudáfrica, con el fin de promover actividades relacionadas con la lectura, el cine y el ajedrez. Además, tiene un taller de lectura y se organizan conferencias, presentaciones de libros, sesiones de cine club y obras de teatro. En 1939, el arquitecto Enrique Aragón Echegaray, con intervención del ingeniero Francisco Lazo, diseñó el Teatro al Aire Libre Ángela Peralta, que incluía la Concha del Proscenio y un área de asientos que se recortó y remodeló en 1960. Está dedicado a la soprano mexicana Ángela Peralta, quien también fuera conocida como el Ruiseñor mexicano. Tiene una capacidad para 5,000 personas y es el escenario de múltiples representaciones. En medio del parque se encuentra el aviario, cuya estructura metálica es el hogar de 25 especies diferentes de aves. Es posible apreciar los cantos de estos ejemplares desde fuera del aviario, pero una vez dentro se suma el sonido de una cascada artificial y un pequeño lago en donde se pueden observar algunos peces. Muchos parques tienen una zona de juegos infantiles, pero difícilmente encontrarán una como la del Parque Lincoln. Está dirigida a niños desde pocos meses hasta 15 años, siempre acompañados por un adulto. Esta área es especial por la diversidad de juegos que tiene, así como por la seguridad, pues cuenta con un piso suave especialmente diseñado para las caídas de los pequeños. No se permite la entrada con mascotas en esta zona. Cuenta con otras amenidades que también los adultos pueden disfrutar, como la red Wi-Fi que cubre todo el parque, así como un árbol solar en donde puedes cargar tu teléfono celular. Está rodeado de las primeras casonas que se construyeron en la zona, así como de modernos edificios de oficinas y departamentos. También vas a encontrar excelentes opciones de restaurantes para comer o para tomar un buen café o disfrutar de un buen helado. Es el Parque Lincoln en Polanco. Yo los veo en la próxima.